Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde tan festiva, que está muchas atracciones en la ciudad. Pero bueno, continuamos con la Semana del Libro, del Teatro Cómico de la Junta de Andalucía, en este caso con la segunda parte del ciclo que empezamos ayer, dedicado a la novela histórica, bajo el nombre de Narrar la Historia. Lo primero, agradecer la presencia del público y también a los dos escritores que hoy tenemos con nosotros. A mi derecha, Andrés Pérez Domínguez, escritor sevillano, de una larga trayectoria como narrador de relato, cuento corto y también de novelas muy conocidas. Y a mi izquierda, Francisco Vocero de la Rosa, Paco Vocero para los amigos. Y bueno, que viene también con el que es su segunda novela, El último sueño del rey, y con los que primero vamos a que nos hablen un poquito de sus dos últimas novelas y después pues también a hablar un poco de la novela histórica en sí y los problemas singulares que plantea a la hora de combinar lo que es investigación y documentación histórica con lo que es los recursos narrativos y la técnica literaria propia de la novela. Por presentar brevemente a Andrés Pérez Domínguez, sevillano, del año 69. Como decía, ha cultivado el relato en libros como Ojos Tristes, Estado Provisional o más recientemente La letra pequeña, y también novelas que bueno, son en la mayoría pues, en géneros como espionaje, intriga, policíaca. Y en el caso más de novela histórica, pues su periodo es todo el entorno, esa época tan intensa y tan literaria de la Segunda Guerra Mundial y sus alrededores, ¿no? No solo ese periodo, sino también años antes y las posguerras, ¿no? Algunos nombres por La clave Piner, que fue su debut en la narrativa y por el que nos conocimos hace ya muchos años. El factor Einstein, El violinista de Mauthausen, El silencio de tu nombre, Los dioses cansados y el último de ellos, que es el que vamos a comentar hoy, que es La bailarina de San Petersburgo. Una novela que bueno, que yo creo que también recupera a ese personaje de Piner, es como un círculo que conecta con su primera novela y que al final yo creo que Andrés, toda su obra ha sido una renovación de lo que es la literatura, lo que ha sido la narrativa, y en concreto española y andaluza, a la hora de incorporar. Alguna vez yo he escrito que era una especie de John le Carré español, en el sentido de, no deja de ser una frase periodística, ¿no? Pero sí en el sentido de combinar lo que es un género popular, como es la novela de espionaje y de intriga, con una alta capacidad literaria y una gran capacidad para crear personajes, atmósferas y en el fondo pues literatura, ¿no? Así que nada, yo creo que con esto te dejo a ti, Andrés, para que nos cuentes un poquito cómo surgió La bailarina de San Petersburgo y cómo fue el proceso de escritura y la creación de esta novela y este contexto de esos rusos blancos, ¿no? Esos rusos que sí, perdieron la guerra y tuvieron que ganarse la vida en Europa, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias Félix por la movilidad de tus palabras. Es verdad que Félix nos conocimos, antes lo comentamos, en 2004, cuando él estaba en Málaga y yo estuve allí presentando La clave Piner, que fue la novela que supuso mi salto al ruedo comercial, ¿no? En La clave Piner, uno de los personajes principales era Gordon Piner, cuyo apellido obviamente daba título a la novela, y era un exagente soviético desencantado, alcohólico, que malvivía en el Londres de 1943, cuando el MI6, el servicio secreto británico, lo chantajea para que viaje a España, para que vaya a Sevilla concretamente y localice a un antiguo compañero suyo miliciano, que podría tener en sus manos, sin saberlo, la clave para decidir la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso no es más que una excusa, como ha dicho Félix, ¿no? para intentar hacer una obra literaria de personajes, un tipo atormentado como es Gordon Piner, que no se había portado muy bien en el pasado, que en realidad venía a España a redimirse, ¿no? Era para lo que él venía. Y en aquella época, después de haber terminado La clave Piner, que además vendió varias ediciones, parece raro ahora en una época donde no había redes sociales, ¿verdad?, que se pudieran vender libros, bueno, pues se vendían, ¿no? Y bueno, pues supuso para mí una gran alegría.
Y lo que querían los editores cuando yo terminé la clave Pinner era que escribiera la clave Pinner 2 y la clave Pinner 3. Y yo me negaba, ¿no? No quería hacer siempre lo mismo, quería hacer cosas diferentes y así fue, ¿no? Y al final un círculo, como apuntaba Félix, pues me ha llevado muchos años después, cuando a mí me ha apetecido, a retomar al personaje de Gordon Pinner. Yo quería un personaje, llevaba unos años buscando un personaje que pudiera utilizarlo en varias novelas para contar de una forma literaria ese periodo, como ha dicho Félix, de la Segunda Guerra Mundial, las décadas anteriores y las décadas posteriores, ¿no? Años 20, 30, 40, 50, ¿no? del siglo XX, que a mí me interesan mucho literaria e históricamente, ¿no? Y creo que te ofrecen unas enormes posibilidades de desarrollo de temas como son la traición, como son la lealtad, ¿no? Que al final son constantes en mis libros, ¿no? Sin que yo me haya dado cuenta. Entonces, después de darle muchas vueltas, me di cuenta de que ese personaje ya lo tenía. Ese personaje era Gordon Pinner. Entonces, fui a buscar a ese personaje del que había escrito, pero lo que hice fue apoyarme en el Gordon Pinner joven, ¿no? El Gordon Pinner del año 43, de la clave Pinner, tenía 41 años, y el Gordon Pinner de esta novela pues tiene 27, 28 años, ¿no? Era muy divertido y muy interesante, sobre todo porque cuando yo creé a Gordon Pinner, él era mayor que yo. Yo no tenía ni 30 años cuando estaba escribiendo la clave Pinner, no había cumplido todavía los 30 y él tenía 40 y tantos. Y cuando yo escribía La bailarina de San Petersburgo, él tenía 27 y yo me estaba acercando a los 50. Entonces, es una manera de equilibrarnos. Yo había leído un reportaje hace muchos años, había leído un libro que era una serie de reportajes que publicó Manuel Chávez Nogales cuando en el año 1930 viaja a París para entrevistarse con los rusos blancos exiliados. Después de la Revolución Soviética, la mayoría de los rusos exiliados se van a Francia y muchos de ellos se instalan en París. No todos eran aristócratas, muchos eran profesionales liberales, había hasta socialistas revolucionarios, eran todos aquellos que no estaban bien con los bolcheviques, ¿no? La mayoría de los aristócratas malvivieron allí en el París de aquella época. Ellos tenían que emplearse fundamentalmente como choferes, porque lo único que sabían hacer era conducir, y ellas como amas de llaves, ¿no? Y a veces, pues, había generales que malvivían como traperos vendiendo periódicos, ¿no? En el París de los años 30. Y bueno, pues era un mundo muy literario y muy fascinante, ¿no? Porque ellos esperaban de algún modo poder volver a la Rusia que conocieron. A veces ahorraban durante todo el año trabajando como mulos o malviviendo para durante 2 o 3 días poderse reunir en la Costa Azul, ir al casino y vestirse bien, aunque fuera con ropas remendadas, ¿no? Como hacían en la época del esplendor del Imperio ruso, ¿no? Entonces eso era muy literario, ¿no? Yo quería contar eso. Y años después, pues lo que hice fue, me llevé a Gordon Pinner allí. Gordon Pinner entonces es un agente que trabaja para el NKVD, el Servicio Secreto Soviético, y le piden que se infiltre en la comunidad de rusos exiliados y que sobre todo se acerque a un multimillonario, que es un personaje de ficción, porque muy pocos había que conservaron fortuna, salvo Félix Yusupov, ¿no? Y eso que era el hombre que mata a Rasputín, que era probablemente el hombre más rico de Rusia y perdió gran parte de su fortuna, ¿no? Y aún así seguía siendo bastante rico. Entonces él tiene que infiltrarse y acercarse a un millonario ruso que los bolcheviques temen que pueda financiar un ejército, comprar voluntades para, de alguna manera, contrarrestar la revolución. Esto que hoy nos parece muy exagerado, incluso nos puede parecer ridículo, era un temor real en el año 1930, ¿no? Donde he dicho alguna vez, que una de las cosas más interesantes de esta época era lo salvaje que era todo, ¿no? Entonces todavía ideologías que hoy todos, o por lo menos deberíamos apartar, ¿no? Como son el comunismo y el fascismo, entonces no se habían contaminado, no se habían manchado de sangre, y mucha gente decente las había abrazado esperando que fueran un cambio importante y un cambio positivo, ¿no? Entonces me interesaba contar ese mundo, ¿no? Con los ojos de un Gordon Pinner todavía ingenuo, pero al que ya se le están empezando a abrir los ojos, ¿no? Y eso es lo que he contado en la bailarina de San Petersburgo.
Bueno, podemos seguir hablando luego si queréis de la bailarina, pero no soy el único que está aquí. Vamos, lo hacemos más dinámico cambiando. Bueno, por presentar a Paco, Paco Vocero, periodista muy conocido en la ciudad, que también pues complementa su labor periodística con su labor con su vocación o su pasión, ¿no?, por la literatura y la escritura. Lo conocimos primero en la literatura con la novela La derrota, que sin duda es una de las mejores obras que yo creo que se han escrito sobre la guerra de independencia española, y después, bastantes años después, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? 13 años después, pues nos sorprendió, porque a mí yo reconozco que es una novela, El último sueño del rey, es una novela que me sorprendió mucho porque no es una novela histórica al uso. Creo que, bueno, nos traslada a la España del siglo XVIII, a un periodo de la historia, al rey Fernando VI, y es una novela, yo no diría así intimista, pero sí con evocadora, ¿no?, con una prosa que tiene momentos incluso de chispas poéticas, no en el sentido lírico malo, sino en el sentido de la profundidad, ¿no?, de la... Bueno, disculpa. El directo. Alguien está diciendo que te equivocas. Que me equivoco. Y bueno, lo que al final es lo que cuando yo acabé el último sueño del rey, la sensación que tuve es que cuando una gran novela es una gran novela, el género es lo de menos, ¿no? Al final lo que es una gran novela es la capacidad de hacer la radiografía del alma, ¿no?, de una persona. Y en este caso creo que es una novela conmovedora y que nos manda una perspectiva sobre la historia completamente distinta a la que generalmente se pueda tener en los tópicos que casi que estudiamos, ¿no?, en los libros de historia, o nos enseñan, ¿no? Así que mejor que lo cuente Paco cómo te enamoraste de ese rey, ¿no?, para dedicarle esta novela y hacer esta novela tan especial, para mi gusto. Bueno, yo, en primer lugar, como sigas así, me acabas enamorándome de ti. Así que cuidado, porque, y eso que no estoy en ese círculo. Se nota que es feliz amigo mío, ¿no? Quería decirlo también porque te agradezco extraordinariamente la introducción y la presentación y la reflexión, ¿no? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo pensaba en un determinado registro, no histórico precisamente, como bien has comentado tú, pensaba en un determinado registro a la hora de escribir sobre él. Y ese registro tenía que ver con la soledad interior. A mí me gusta mucho la historia, muchísimo, y procuro que para cada reflexión que pueda hacer pueda encontrar un escenario histórico que se adapte a eso. Entonces lo encontré ahí, lo encontré porque, en primer lugar, el siglo XVIII es un siglo tremendamente desconocido y es tremendamente atractivo, es increíble, pero la vida, la evolución vital, la sociedad occidental da un vuelco absolutamente extraordinario en el XVIII. Por supuesto, acaba con la Revolución Francesa y eso nos tendría que hacer, por supuesto, encaja ahí, ¿no? Pero el XVIII es un siglo apasionante, la Ilustración, el fin del poder de las órdenes religiosas, por ejemplo, aquí en España, la expulsión de la Compañía de Jesús, que tiene un poder absolutamente extraordinario desde el punto de vista universitario, y su expulsión no es precisamente por una cuestión política, aunque se enmarca ahí, sino por una cuestión de rivalidad religiosa con otras órdenes, ¿no? Pero sobre todo también yendo al núcleo central del interés de la historia, siglo XVIII, y es historia nuestra porque de repente en el XVIII nosotros nos fijamos y el único rey, el único momento histórico del XVIII del cual siempre hemos presumido es el reinado de Carlos III. Y el único referente que tenemos en el XVIII es Carlos III. Pero sin embargo, hay alguien que le pone las cosas a Carlos III para que cuando llegue a ceñirse la corona tenga esas condiciones tan favorables. Tan favorables, por ejemplo, como 300 millones de reales de la época, que hoy sería una fortuna absolutamente extraordinaria. Vamos, de hecho, el Banco de San Carlos, que es el presidente del Banco de España, se queda con 12 millones de reales nada más. O sea, fíjate lo que te estoy convenciendo. Entonces, de repente dice, bueno, ¿pero qué hay detrás? Bueno, hay detrás los dos grandes ministros de la época, Ensenada y Carvajal, que son los que construyen realmente y modernizan al país para prepararlo para lo que viene después, Floridablanca, etcétera, los ministros de Carlos III.
hay esa incipiente, esa modernización, ahí está el catastro, en fin, hay una serie de circunstancias históricas muy concretas, pero es que todo eso está en la cúpula o en la cima con un rey que sorprendentemente llega a rey por casualidad. Él tiene 4 hermanos, es el único vivo que queda cuando llega a la corona, un rey que no había sido preparado para reinar, un rey que además tenía una desconfianza absoluta hacia todo lo que le rodeaba antes de llegar, y un rey que, como era fiel en la época, lo casan por conveniencia pura y dura. Y era una persona desconfiada, con una debilidad en apariencia muy grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que de repente accede a la corona. La madrastra Isabel de Farnesio había maniobrado todo lo posible para que él no fuera el heredero y fuera precisamente su hermanastro Carlos, que ya era rey de Nápoles, pero él accede a la corona porque es el único hijo directo de Felipe V y su primera mujer vivo. Accede a la corona con su mujer Bárbara de Braganza, con esta mujer que era una mujer también absolutamente sorprendente para la época. Era una mujer que hablaba 6 idiomas, que era una de las clavinetistas más destacadas de Europa, que ya era decir, absolutamente. Era una mujer de una cultura en general extraordinaria y además era una persona absolutamente, ¿cómo te puedo decir? Era una persona absolutamente brillante en lo que era la difusión y la gestión, hoy diríamos gestión, pero bueno, lo que era el arte, lo que era el arte, musicalmente, literariamente, etcétera, etcétera. Entonces llega al poder y de repente este hombre, apocado, desconfiado y mediocre, así lo definió Menéndez Pelayo, pero bueno, Menéndez Pelayo también era una visión un tanto sui generis, de repente se convierte en una persona de fortaleza, convoca a las Cortes, trata de desterrar todas las señales de afrancesamiento que había en la corte gracias a Felipe V y a esa influencia francesa que la propia Isabel de Farnesio había dejado que estuviera ahí. De hecho, el embajador francés se decía que mandaba más que el propio rey, que mandaba más que la propia reina, ¿no? Se convierte en alguien con una fortaleza importante, por supuesto apoyado por sus 2 ministros, y alguien que en apariencia no estaba destinado a hacer nada, de repente se convierte en uno de los monarcas más admirados de Europa, porque además, simultáneamente, hay 2 cuestiones curiosas en ese momento, y es que es uno de los momentos en los cuales el Imperio Español tiene mayor extensión y además es uno de los momentos en los cuales se controla bastante mejor lo que sucede en el Atlántico y lo que hay en relación al pirateo inglés. Lo de Blas de Lezo, que nos parece ahora una hazaña y tal, no fue solamente eso. Lo de Blas de Lezo hizo que los ingleses tuvieran 10, 12 años sin ser capaces de mover piezas y, al contrario, con la idea de que en un momento dado nosotros pudiéramos hacer algo contra ellos. Y de hecho seguimos en Menorca, Gibraltar, etcétera, ¿no? Pero es un momento curioso, el país, por mor de esa modernización, se viene otra vez arriba, el rey se viene arriba, esto empieza a funcionar. Hombre, hay detalles, evidentemente, o sucesos históricos que en ese escenario, pues ahora mismo nos chirrían desde el punto de vista presentista, ¿no? Pues por supuesto ahí está la expulsión de los gitanos, ¿no? Pero al margen de eso, como digo, el país vuelve a funcionar. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que hay un embajador inglés, King, que trata de tener la influencia que el francés no tenía, pero ese embajador consigue, a través de intrigas en la corte y de la gente que luego coloca, en este caso Ricardo Wall, que es el ministro protagonista de la historia, consigue sacar al partido francés, consigue sacar a Ensenada, consigue quitarlo, le convence al rey de que Ensenada lo que realmente estaba haciendo en La Habana, o lo que estaba preparando, era una enorme flota, cosa que en gran parte era cierto, para hacer frente a los ingleses. De hecho, gran parte de esa flota que comienza a construir Ensenada acaba en Trafalgar, hundida. Y entonces, a partir de ese momento, son 3 años que le quedan al rey, en los cuales la reina tiene un cáncer de útero, él se ve desarmado porque lo que le había funcionado perfectamente no le funciona, y además
empieza a tener los síntomas de la enfermedad del padre similares, no los mismos, pero similares. Hay unos que dicen que era Alzheimer, otros se inclinan por otras cuestiones. El caso es que es muy complicado ahora mismo dar con el diagnóstico en pleno siglo XVIII. Se le llamaba entonces la melancolía. La melancolía se le aplicaba a todo, desde cuando estabas triste a cuando estabas depresivo. La melancolía era la bilis negra, ¿no? Entonces, sorprende que en apenas 2 o 3 años, cuando la reina están en Aranjuez, se la llevan allí para que muera allí, porque lógicamente el cáncer de útero, independientemente de cualquier cáncer, era absolutamente no tenía ningún tipo de cura, pero eso se la llevan allí y además ese es especialmente doloroso. Y el proceso, a mí me llama la atención que precisamente la construcción tiene que ver con la soledad interior, y lo que me atrae extraordinariamente del personaje es que con todo el poder que tiene y con todos los medios a su disposición, se derrumba y se va derrumbando con la muerte de la reina. Además, con una cuestión que me parece fascinante, y es que ellos físicamente no podían tener hijos. La reina tenía un peso absolutamente fuera de todo rango, era muy glotona, le encantaba comer, y él tenía priapismo y no podía tener hijos. Es decir, que físicamente no tenían ninguna relación. Tener una relación meramente espiritual. Eso es lo que me llama la atención. Cuando precisamente estamos en un siglo y en un momento donde en la corte francesa, por ejemplo, o en las cortes italianas, iba a decir libertinaje, suena realmente antiguo y absolutamente rancio, ¿no? Pero se lo pasaban francamente bien, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que me sorprende me llama la atención el personaje por todos esos rasgos, esa debilidad, esa desconfianza, esa fortaleza que adquiere cuando le llega la hora de reinar, esa decadencia que tiene cuando la reina va a Aranjuez, y finalmente la reina muere, a él lo sacan de Aranjuez, se lo llevan rápidamente a Aranjuez, él no va al entierro de la reina, se lo llevan, lo ingresan en un pabellón de caza en Villaviciosa de Odón, para intentar que se olvide y, lógicamente, para que recuperara un poco el pulso del gobierno, porque ya había comenzado la Guerra de los 7 años, que es la primera guerra mundial de la historia, y Francia e Inglaterra estaban presionándonos absolutamente para que tomáramos partido y entrar por ellos, ¿no? Entonces, la novela va a ser una reflexión sobre esa soledad interior y esa descomposición espiritual y moral que tiene el rey, porque la reina muere en agosto, al rey se lo llevan allí en septiembre, y a finales de septiembre ya empieza a dar los primeros síntomas de locura con esa enfermedad hereditaria que tenía. Y esa locura, en apenas 2 meses, en diciembre, la última vez que recupera la lucidez es para firmar el testamento. Ya esa locura lo convierte en un personaje absolutamente, lo que hoy tendríamos como un demente, es decir, se hacía sus necesidades directamente en la cama, no quería que lo cambiaran, no comía, la barba se la dejaba, en fin, estaba totalmente descuidado, pero es que además amenazaba siendo el rey y nadie se atrevía a hacer nada. Entonces, hasta los mismos médicos que trataban desesperadamente de tal, tampoco se atrevían porque era el rey y estaba el hombre hecho un guiñapo, ¿no? Es un proceso totalmente de descomposición personal que me llamó mucho la atención. Ya lo que ocurre es que a partir de diciembre, luego dura hasta agosto, pero ya en una especie de estado catatónico, que no obstante, la curiosidad es que nadie es capaz de pedir la abdicación, ni siquiera su madrastra, que está digamos que internada en Segovia, ¿no? Nadie es capaz, hasta que no muere físicamente, y ahí pasan pues prácticamente 8 meses de descomposición ya total. Hasta que no muere físicamente, Carlos III no permite él mismo venir a España. Él, cuando su hermano muera, sí, pero mientras no, y se le podía perfectamente. Entonces, lo que me fascina es el escenario en general, pero luego también el proceso de descomposición humana, espiritual y moral de alguien que no estaba destinado a hacer lo que finalmente hace, ¿no? Y me parece fascinante el siglo y el escenario, ¿no? Hablar un poco yo creo que ahí en ambos casos, ¿no? Al final la historia está ahí, los datos están ahí. ¿De qué manera se fija el foco, ¿no? En tu caso coges unos perdedores que son los rusos blancos, ¿no? Y a un Piner que se va cambiando, ¿no? Porque al final un personaje tiene que cambiar y evolucionar a lo largo de una historia, ¿no?
En tu caso también lo normal sería, si te vas al 18 y dices voy a novelar algo de Carlos III, ¿no? Y sin embargo te sacas del foco. ¿Qué necesidad hay en la literatura a la hora de buscar siempre personajes que en la historia que sean, digamos, los olvidados, ¿no? Los menos vistos, ¿no? Yo creo que lo importante, tú lo acabas de decir ahora, es dónde poner el foco. Entonces, yo siempre he dicho que, y probablemente te lo habré dicho alguna vez, que la historia con mayúsculas deja unos huecos que es por donde caben las historias con minúsculas, ¿no? Y ahí es donde entran nuestras novelas, ¿no? En el caso de los rusos exiliados, efectivamente, bueno, yo tengo cierta tendencia a interesarme siempre por los perdedores, pero yo creo que los perdedores son mucho más interesantes desde el punto de vista literario, ¿no? En la vida es mucho mejor ganar que perder, o por lo menos no perder siempre, ¿no? Como le dice, creo que es Peter Finch a Russell Crowe en una película de Ridley Scott, que es en Provenza, no recuerdo, dice, perder no está mal, mientras no sea una costumbre, ¿no? Pues yo creo que es. Sí, el mito del perdedor, además está ahí. A mí, por ejemplo, que soy un rockero confeso, con el mito del perdedor, claro, nos encontramos a una enorme cantidad de artistas y de músicos extraordinarios que nos han llegado a dar con teclas, pero son mitos enormes y genios creativos, ¿no? Yo, en todo caso, en cuanto a la elección de los personajes, como te decía, los perdedores, los que no estén, o la gente que no sea tan conocida, ¿no? Es cierto, en este caso, en el 18, lo fácil hubiera sido elegir a Carlos III o incluso a Felipe V, porque podríamos aprovecharnos y haber tenido el sentido de la oportunidad de lo que ocurre con Cataluña y con esa historia absolutamente manipulada que manejan allí sobre la guerra de sucesión, que no fue otra cosa que una guerra civil y la guerra entre dinastías, ¿no? Pero al margen de eso, como te digo, yo creo que también la elección de los escenarios, primero, tiene que ver un poco con el sentido que tú quieras darle a la novela. Por ejemplo, hablabas de la derrota y te agradezco extraordinariamente el recuerdo, Félix. Yo, para mí, en aquel momento, mi idea, independientemente lógicamente, del Bicentenario, en aquel momento mi reflexión era sobre el honor y la lealtad. El honor y la lealtad. Entonces, encontré perfectamente el escenario con la guerra de la independencia, y encontré perfectamente el escenario precisamente en una batalla tan absolutamente conocida, pero también a la vez tan desconocida como fue Bailén, por lo que realmente ocurre, que es el saqueo de esta ciudad, como ya es así, como lo vimos. Y ahora tenía ese sentido, precisamente, esa reflexión sobre la soledad interior. Porque al final, una novela histórica, y yo creo que tiene tres patas, ahora a ver qué opinión tienes, pero una novela histórica, en primer lugar, es novela. Es decir, el sustantivo es novela y el apellido es histórica. Entonces, tiene que tener una reflexión literaria que muchas veces se acerca a la filosófica. Aunque Platón se negara a reconocer a los novelistas como auténticos filósofos, porque no perseguían la verdad, pero fíjate cómo luego se aprovecha, es evidente, ¿no? Y ahí tienes a novelistas, a filósofos absolutamente brillantes como novelistas, como Sartre, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, en primer lugar, esa reflexión literaria es una pata que se acerca a la filosofía y tiene cierta reflexión, idea intelectual sobre las cosas que al final nos importan a todos. En segundo lugar, es el apellido histórica y es conocimiento. Y lo que ofrece el marco histórico es conocimiento. Que conozcas una época, en este caso estabas hablando de ese París de los años 30 y de esa miríada de refugiados rusos que no son el conjunto de aristócratas, sino que estamos hablando de otro grupo de rusos muy distintos que por razones evidentes estaban fuera del régimen y demás, de aquella represión desatada por Lenin primero y Stalin después. Y en tercer lugar, tiene que tener entretenimiento. Es decir, porque muchas veces nos ocurre, y esto ocurre a lo mejor con novelas muy ligeras, y entonces a lo mejor se puede discutir si son novelas o nos ocurre con obras supuestamente extraordinarias. Voy a hacer una confesión. Yo no he sido capaz de pasar de la página 10 del Ulises de Joyce. Voy a decirlo claramente. No he sido capaz. Y hay gente que, si no has leído el Ulises de Joyce, eres prácticamente un analfabeto literario. Bueno, pues confieso mi falta, confieso mi pecado. Entonces, quiero decir con esto que si una novela histórica, con su sustantivo y su apellido,
reúne esas tres cuestiones luego con una inmensa cantidad de matices, la técnica narrativa, exactamente, la capacidad de diálogo, exactamente, que eso también es, exactamente, hay que tenerlo, claro, hay un mundo, pero también es un mundo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque precisamente, y aquí ya también suelto una cuestión que creo que la habéis citado antes, claro, para no caer en el riesgo de novelar la historia, porque entonces cuando ya no estamos, quiero decir, yo por ejemplo, creo que se nota bastante cuando un profesor catedrático o un académico de historia escribe novelas. Se nota bastante y se nota la diferencia cuando un escritor escribe sobre la historia. Es decir, yo creo que la técnica narrativa, muchísimas cosas, se nota esa diferencia. No estoy diciendo ni que sea una cosa buena ni mala, no me interpretáis porque faltaría más. Hay excelentes historiadores o incluso filólogos ingleses que hacen novelas extraordinarias históricas, ¿no? Vamos a hablar de Posteguillo, por ejemplo, pero quiero decir, cada uno en su registro y demás. Entonces, yo creo que si aúna esas tres cuestiones y no caemos en esto que estamos comentando de la historia novelada, que por cierto los anglosajones son muy aficionados a hacer eso y eso lo hacen muy bien. Aquí no tenemos autores tan brillantes como yo hablar de novelar la historia, ¿no? Pero claro, ya le estás añadiendo ficción a una situación que en la cual puedes llegar a fabular demasiado y a no contar esa verdad, no la verdad platónica, pero a no contar un poco el contexto para poder situar los personajes y esa verdad de la crónica histórica, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices, es el novelista en este caso el que tiene que establecer los límites o los parámetros donde se va a mover su novela. Es decir, tú estás contando una historia de ficción, ahí estoy totalmente de acuerdo, yo a un libro lo que no le perdono es que sea aburrido. Si un libro tiene que entretener o tiene que producir un placer por el propio lenguaje, por cómo está escrito, pero tiene que ser, para mí por lo menos tiene que ser entretenido, no tiene que pasar cosas que me interesen. Si es una novela histórica, pues tiene que estar bien documentada. Obviamente no es lo mismo hacer una novela bien documentada que un documental novelado, que son dos cosas distintas. Pero que se confunde muchas veces. Es lo que tú estabas diciendo. No lo sé, yo creo que al menos en mi caso, hay una serie de cosas que son intocables, ¿no? Como son los hechos históricos y la fecha en la que sucedieron. Entonces tengo que ceñirme a eso, ¿no? En La bailarina de San Petersburgo, por ejemplo, Gordon Pinner tiene que viajar a la Unión Soviética en un momento de la novela. Cuando yo estaba planteando la novela, yo tenía previsto que él iba a viajar a la Unión Soviética pues en invierno, o sea, a final de año, ¿vale? A final de diciembre o por ahí. Pero claro, en la novela hay un suceso muy importante que yo descubrí documentándome, que es la desaparición del general Kutepov. El general Kutepov probablemente no sabrán ustedes quién es ni tienen por qué, yo tampoco sabía quién era, pero el general Kutepov era considerado en el año 1930 el Napoleón de los rusos blancos. O sea, era quien estaba previsto que comandara un ejército para luchar contra el ejército rojo. Entonces los rusos, en enero de 1930, mandan a 4 agentes que los secuestran en la puerta cuando está saliendo de su casa para ir a misa y no se ha vuelto a saber del general Kutepov. Eso fue en enero de 1930. Entonces tuve que cambiar la novela porque Gordon Pinner es uno de los participantes en ese secuestro, a su pesar, ¿sabes? Entonces, claro, eso para mí como escritor es intocable. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí es donde voy, ¿no? Por supuesto, no. Primero el escenario histórico tiene que respetarse lo mejor posible. Yo en ese sentido, el escenario histórico necesito pensar en términos cinematográficos para verlo, ¿no? No solamente desde un punto de vista estético, sino también desde un punto de vista genérico. Y luego, cuando tú hablas de los detalles, efectivamente, yo, por ejemplo, me ha sido de muchísima utilidad y además a mí me gusta al final colocar al final de la novela la bibliografía que he utilizado y explicando un poco por qué. Pues, por ejemplo, el diario del médico que atiende a Fernando VI, Piquet, que precisa las fechas. Hombre, no vamos a llegar a la hora ya, ¿no? Pero sí precisa los días, precisa los periodos históricos donde se va moviendo esa enfermedad, donde lo va haciendo. Y es fundamental porque efectivamente en un momento dado nos encontramos con asincronías que no te esperas en novelas que aparentemente tal y dices, bueno, no, perdóname, si es que esto no pasó, o esto pasó después, o esto pasó antes, ¿no? Entonces, no, por supuesto, eso tiene que estar perfectamente medido, de eso no me cabe la menor duda, ¿no? Que, por cierto, hablas de Kutepov y... Kutepov. Y el Tukhachevsky
Tu cachesqui blanco, entonces. Yo Sí, era el... Vamos, puedes buscar sobre él. De hecho, sí, bucearé en el libro. En París, sí, vamos, que París es una ciudad muy agradable de visitar. A unos 30 kilómetros de París sale la novela también, hay un cementerio ortodoxo, que es Saint-Geneviève-des-Bois, Santa Genoveva del Bosque, cementerio ortodoxo donde está enterrado Rudolf Nureyev, está enterrado Félix Yusupov, y hay un cenotafio es una tumba vacía, con el nombre del general Kutepov. Todavía hoy no se sabe qué pasó con él. Pero podemos sospecharlo. De cualquier forma, esta afición a hacer desaparecer a los enemigos no es nueva en Rusia. No, lo estamos viendo ahora. Eso es. Pero no es nueva. lo estamos viendo ahora sí en plan genocida. Pero de cualquier forma también, mira, yo creo que, claro, la dificultad realmente empieza a la hora de la novela histórica, la dificultad empieza a la hora de ir retrocediendo en el tiempo. Y eso que a mí me sorprende mucho, que en los últimos años ha habido un boom extraordinario. Ahora llega el boom de la romana, pero en los últimos años nos hemos ido a la época medieval y ahora estamos con Roma. Y me sorprende mucho porque, a pesar de que parezca que hay mucha documentación y se conocen las cosas, en realidad hay periodos que no se conocen en absoluto. Especialmente la Edad Media. En la Edad Media hay una extraordinaria cantidad de huecos, independientemente de una extraordinaria cantidad de tópicos. Y hay muchos errores de estos curiosos que te llaman la atención y que, claro, te preguntas, bueno, si no puedes fabular, hace falta cometer el error, fijarse, en fin, eso no deja de ser una cuestión técnica además, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de que la honestidad te haga llegar a que puedas construir un relato que entretenga sin que el relato falsee la realidad o esa licencia literaria que le introduzca por encima de ese entretenimiento. Por supuesto, ya digo, si no llega a entretener, entonces aquí no hacemos nada, ¿no? Es muy importante lo que dices, es decir, un novelista tiene que saber cuando tiene que empezar a fabular. Es decir, porque al final tú estás contando una historia, estás acomodándola, estás sirviéndote, apoyándote en un periodo histórico, pero tú estás contando una historia de ficción, a no ser que quieras contar otra cosa, que también todo es muy respetable, ¿no? Entonces, ya no solo en novela histórica, en cualquier tipo de novela tú tienes que saber cuándo tienes que empezar a fabular. Y eso es un equilibrio que tú lo tienes que mantener con los personajes, con la verosimilitud de la historia, ¿no? O sea, que una historia sea verosímil no quiere decir que sea real, pero bueno, que al final el lector lo que tiene que tener la sensación es de que se le está contando bien una historia, de que el mundo está recreado adecuadamente, el marco histórico en este caso, y lo importante, o sea, yo creo que cuando un escritor es poderoso, cuando un escritor realmente tiene algo que por lo menos me interesa, es cuando consigues que veas los ojos, consigues que veas el mundo a través de sus ojos, a través de lo que él está contando, sea verdad o sea mentira, ¿no? Sí, no, sin duda, sin duda. Y además también yo iría un poco más allá, porque quizás porque creo en el estilo lo más limpio posible, quizás porque... Mejor limpio que brillante, decía Tolstoy. Sí, exactamente. Y también voy a confesarlo, soy un amante de Auster, por ponerte un ejemplo, ¿no? Una referencia de ahora. Pero también hay una cosa importante en esa narración y en ese contar las cosas también, que sean, como tú bien has dicho, lo más limpias posibles, que no tal, ¿no? Y eso muchas veces también me lo planteo porque, bueno, hay una anécdota que a mí siempre me llama mucho la atención. Esto, como somos periodistas, Félix y yo lo entendemos perfectamente, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que hacernos cargo de textos jurídicos que son absolutamente aburridos y absolutamente detestables. Perdón por los abogados que me estén escuchando, pero por favor deberían de aprender a escribir de una forma más sencilla. Pero dicho esto, por ejemplo, es una anécdota de Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors le daba a leer a su secretaria las cartas que escribía y cuando acababa le decía, ¿la ha entendido usted? Sí, profesor, decía, pues vamos a volver a redactarla. Entonces, claro, quiero decir, eso también a mí me pasa que muchas veces, y no lo digo precisamente por lo de Joyce de antes, ¿no? Lo digo porque muchas veces te encuentras también con determinado fragor o entusiasmo redaccional, llamémoslo así, y que de repente te lleva a algo que no acabas de entender ni acabas tampoco de expresar, ¿no? Y eso es también un peligro con el que hay que contar y es importante, ¿no?
Sí, eso forma parte también del estilo de Claro, cada por autor, supuesto. ¿no? Yo Es decir, estoy hablando ya en cuestión estilística, pero claro, yo creo que claro, también podemos claro, hablar de estilo, por ¿no? supuesto, pero que lo mismo te encuentras un autor que te va a decir todo lo contrario. No, es que a mí no me interesa en absoluto la trama y lo que me interesa es el estilo solamente. Es decir, es respetable también, a mí yo Sí, creo... no, sin duda. Félix lo ha dicho antes, ¿no? Y mira que es difícil, ¿eh? Porque parece que nadie cuesta encontrar de acuerdo. Yo creo que lo importante es hacer novelas entretenidas, novelas que consigan que el lector se lo pase bien y que además estén bien escritas, ¿no? Y que tengan un valor literario. Que el valor literario no es solamente en el lenguaje, sino también que tengan un pozo moral, un listón moral sobre el que reflexionar. Alguien dirá que una novela bien escrita es una que cada 2 párrafos tú tienes que ir al diccionario para buscar una palabra. Bueno, yo pienso que no. Yo creo que una buena novela es la que te hace reflexionar, la que está escrita adecuadamente, ¿no? Como he dicho, mejor limpio que brillante, ¿no? Que decía Tolstoy. Pero bueno, esto es Doctores tiene la Iglesia, ¿no? Sí, no, por supuesto, era abrir un poco de comentario, porque además, mira, precisamente en esto, ya que te he hablado de Auster, y ahí está un poco, ahí siempre han tenido los americanos, ¿quién acabará escribiendo esa gran novela americana? Y ahí siguen todavía en busca de autor, ¿no? Yo creo que al final las etiquetas te las ponen los demás, y al final yo no creo, aunque estamos hablando sobre novela histórica y es fantástico, pero en realidad yo siempre digo que solo hay 3 tipos de novelas: novelas buenas, novelas malas y novelas regulares. O sea, todo lo demás es accesorio. Ya si le quieres poner que sea histórica, que sea romántica o que sea medio pensionista, bueno, cada uno que le ponga el Claro, que lo quiera, que ¿no? pasa, efectivamente, y yo te complemento un poco más la cuestión, y muchísimas novelas que tienen su marco histórico podrían ser perfectamente consideradas novelas históricas. Sí. Porque no tienen por qué ser contemporáneas. Es decir, hay muchísima novela que se desarrolla en un escenario determinado que no se la considera histórica, precisamente. Entonces, yo creo que efectivamente, como tú dices, hay novela buena, novela mala y novela regular. Pero luego esa dimensión, yo creo que al final la etiqueta al final limita. La etiqueta de histórica, negra, estoy de acuerdo limita. Si una novela tiene un éxito inesperado, desmesurado, si se convierte en un clásico, mira, te voy a poner un ejemplo un poco grueso pero fácil de entender: 1984 de Orwell. Es una novela que explica el mundo, una novela que se lee generación tras generación. Si esa novela a lo mejor no hubiera tenido ese éxito, no hubiera sido considerada lo que soy, pues a lo mejor se consideraría como una novela marginal de género fantástico, de ciencia ficción, ¿sabes? Es decir, eso se lo da el éxito al final, se lo dan los lectores, con los críticos, con los años, ¿no? Porque al final la suerte de una novela, eso no lo puede predecir nadie, ¿no? No, sin duda ninguna. Lo bueno precisamente de la novela es que acabe teniendo trascendencia. Eso es lo evidente. Ese pequeño granito de inmortalidad, que a lo mejor con cierta vanidad podemos pensar, oye, y dentro de 100 años alguien verá en una pequeña etiqueta tal, oye, ahí hay un pequeño libro que se llama tal. Eso también llega a acompañar, ¿no? Para que no vamos a callar. Al final. Por cambiar un poco que a los lectores siempre nos interesa el saber cómo el making of, ¿no? Y nos pasa como espectadores, ¿no? El cómo se hizo. Andrés, que lo conozco muchos años y sé que es un novelista a la antigua, ¿no? Que le gusta pasearse sus escenarios, viajar, anotar, ¿no? Un poco incluso los objetos que aparecen, ¿no? Lo que decía Pérez Reverte, que tiene que saber hasta la marca de la pistola con la que van a matar. Y en el caso de Paco, que me lo diga también, porque hay gente que ya con internet ahora hay mucho truco para ambientar, y a todos al final pues se le va notando, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Pero contame un poco eso, porque me decías tú la necesidad de crear atmósferas, que es vital, ¿no? En cualquier novela, y una histórica es algo que nos seduce al lector, ¿no? El ambiente, la atmósfera. ¿Cómo trabajáis en la investigación y después cómo discrimináis? Porque, claro, lo que se investiga es muchísimo y en la novela al final no puede aparecer todo, porque entonces no sería una novela, sería un ensayo, ¿no? Yo creo que el escritor, una de las muchas funciones, incluso obligaciones que tiene, es saber seleccionar. Al final solo se tiene que ver la punta del iceberg. Tú has dicho, sí, te interesa mucho saber cómo es una pistola, qué tal, pero luego a lo mejor yo eso no se lo cuento al lector. Lo que pasa es que tengo que entenderlo. O sea, yo para leer esta novela he leído muchísimas cosas sobre Rusia, he leído un libro fabuloso que hay histórico en crítica, recuerdo, sobre los romanos, que al final no salen los romanos, pero eso me ayuda a entender mucho cómo es Rusia, ¿eh? Y una de las cosas que hice, yo había ido a París varias veces, volví para escribir la novela, pero además me fui a Rusia. Que es una de las experiencias... Bueno, ahora ya no me atrevería, ¿no? Pero
pero ir a Rusia, y no sé si habéis ido alguna vez, lo recomiendo, pero impone bastante. Yo fui solo, yo me fui en noviembre de 2015 y tenía durante todo el tiempo la sensación de que no querían que fuera. Que si una invitación del hotel, que si el visado, que el no sé cuánto, que no sé qué. Yo tuve una suerte enorme, yo ya había contratado el viaje y lo puse, siempre tenemos esta relación de amor-odio con las redes sociales, pero a Félix se lo he contado alguna vez, ¿no? Puse en Facebook un par de días antes de irme, que me iba a Rusia, y me escribió una lectora que había leído una novela mía, había ido a Málaga, había comprado una novela mía, se la había llevado a Rusia, le había encantado, ella era traductora. Y me dijo que se ofrecía a servirme de guía. A mí me abrió el cielo. Yo llegué a... Yo me fui en un vuelo de Aeroflot desde Málaga y fui el último de los que salimos del avión en pasar el control de pasaporte. O sea, te miran con esta lupa que tienen los joyeros, no recuerdo cómo se llama, y de verdad tiene la sensación equivocada. Pero claro, es uno que he ido viendo siempre, ¿no? Que parece que vas a acabar en Siberia como te equivoques en la cola de una fila, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte de estar en Rusia en 2004 y en Moscú, fundamentalmente. Maravilloso, ¿eh? O sea, yo me fui en tren además desde Moscú a San Petersburgo. No, estuve solamente en Moscú y conocí el Moscú institucional de trabajo y demás, pero también con un grupo de gente conocimos el Moscú de noche. Si yo ahora me encontrara en esta situación, yo creo que ese Moscú de noche no volvería a pasearme ni a los 5 primeros minutos. Sí, ¿no? Bueno, mira, en Moscú además creo, no sé si me invento el dato, pero creo que es la ciudad con más, o era por lo menos la ciudad con más Rolls Royce por habitante bueno, del, yo te voy a decir mundo. muy rápido, esto ya hace aquí ya un poco de chisme, pero yo recuerdo que al restaurante discoteca de 6 plantas al que fuimos a cenar, al lado había un concesionario de Maserati. Sí. Que yo no me imaginaba que pudiera haber no ya 3 Maserati juntos, sino un concesionario. Y yo no he visto más restaurantes abiertos durante las 24 horas en mi vida, en Moscú y en San Petersburgo. O sea, yo no sé, y mira que hace frío, ¿eh? Pues yo me fui a finales de noviembre porque quería ver la Rusia de esa época, pero sí es verdad que me pareció un país fascinante. Es fascinante, pareció... pero son claramente imperialistas, por lo menos a mí la sensación que me transmitieron. Bueno, ellos vienen, claro, ten en cuenta que ellos vienen, si miras un poquito la historia de Rusia, o sea, todo viene un poco, al final, Putin es como un nuevo zar, es decir, y yo recuerdo... Yo creo que Putin, más que querer imitar a Stalin, quisiera ser un nuevo Pedro el Grande. Había una cosa muy divertida en Rusia, igual que aquí hay programas de tertulias políticas que tienden a recordar con mucha nostalgia la época de la dictadura. Allí también. Es decir, allí hay muchos programas que lo que buscan, o sea, lo que tienen en sus espectadores es esa nostalgia. El éxito se basa en la nostalgia del antiguo esplendor soviético, ¿sabes? Y es un poco lo que está pasando ahora con por eso Putin. te digo que yo creo que Rusia, Pedro el Grande le da un cambio tan absolutamente extraordinario a lo que es la mentalidad rusa, la mentalidad especialmente del ejército de sus nobles, y ahí Catalina la Grande lo continúa después y demás, que ya Rusia, una vez que se convierte en potencia, cuando empieza el 18 precisamente a ser un actor principal en Europa, a partir de ahí ya los rusos cambian radicalmente de mentalidad, y es lo que tenemos hoy. Mira, hay una... sí, era para haber traído... En alguna presentación de la bailarina he llevado algunas fotografías del viaje, y hay una cosa que muy poca gente sabe, a lo mejor tú lo sabes. No, tú lo sabes, Félix. Y pongo una foto donde se ve un hombre mayor con 3 niños. Y le digo siempre a los asistentes, a ver si sabéis quién es el niño este, y nadie sabe quién es. Entonces, les hablo del abuelo. El abuelo, en la novela sale hay un momento en la novela, tú lo has leído, que Gordon Pinner va a cenar a un hotel en San Petersburgo, cuando él ya va tomando conciencia de que están haciendo las cosas mal y tal. No recuerdo ahora mismo si es el Metropol o la Astoria. Bueno, pues el cocinero de ese hotel tenía una mano estupenda, extraordinaria con la carne, y fue cocinero de Lenin y luego de Stalin. Murió muy mayor, murió ya en los años 60 o 70. Se llama Spiridón. ¿Sabéis cuál es el apellido de ese cocinero? Putin, es el abuelo de Putin. En la foto se ve con Putin, es decir,
con Putin de niño, claro, con su abuelo. Es decir, al final en la vida uno tiene ciertas ventajas, ¿no? Stalin, entonces claro, no, pero quiero decir que él habrá sabido, independientemente de que le habrá costado mucho y tal, pero quiero decir, su abuelo está muy bien relacionado con las... Era el cocinero de Stalin, ¿eh? Era el cocinero de Stalin, ¿eh? Eso no es ninguna tontería, ¿eh? Pues mira, rápidamente, y volviendo a retomar lo que tú comentabas de la preparación de los materiales y demás, ¿no? Obviamente el proceso de documentación a mí me es largo. He tenido la suerte de que los dos lugares donde se han desarrollado el escenario de la novela, uno ha estado aquí en Córdoba y mi ciudad, y la conozco perfectamente, y otro ha sido Aranjuez y Madrid, Villaviciosa, y lo tengo también muy cerca. Ya conocí a Aranjuez yo antes. Pero es que tu ciudad para ti es tan fascinante como Nueva York para Paul Auster, es decir, absolutamente. No despreciemos nunca los nuestros. Sí, hay muchas diferencias, sí. pero sí, no, pero que hablando en serio. Entonces, bueno, me ha pillado cerca. Quizás lo que estoy haciendo ahora no me pilla tan cerca, pero sí que también hay una ventaja en el sentido de que, bueno, yo procuro, como ha comentado antes Andrés, yo procuro leer y leer todo lo que pueda para que entender el contexto del momento, entender el carácter de los personajes. Dile que ahora respondo. Y poder tener una idea realmente fidedigna y fiable de qué ocurría en ese momento, cómo se manejaban las cosas, por supuesto, luego desde el punto de vista sensorial, lógicamente, hablamos de comida, hablamos de olores, hablamos de todo, ¿no? Pero tener la máxima fidelidad posible y a partir de ahí construir ya la novela, y ya a partir de ahí es cuando ya puedes tomarte la licencia literaria y puedes ya fabular, ¿no? Y lo puedes hacer con garantía, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Por eso yo tardo tanto tiempo, porque sí que es verdad que me documento mucho. Luego tengo la suerte, si tengo tiempo, claro, de que si puedo hacerlo, luego el proceso de escribir va bastante más rápido. Pero es porque he leído tanto, tengo tanto y lo tengo ya tan claro, que si ya no lo escribo, como diría el otro, reviento. Exactamente, ya tengo que hacerlo, ¿no? Esto es como un proceso, es como los actores, de hecho, cuando se meten tanto en el personaje. A mí es verdad que luego además cuando editan la novela y pasan unos meses y sigues todavía metido en el registro, y dices, a ver si me puedo limpiar. Pasa que el proceso de documentación es muy enriquecedor, ¿eh? Es decir, yo siempre digo que es como hacer un máster. Es decir, luego al final eso te lo llevas, ¿no? Yo me he llevado todas las novelas que he escrito. Es decir, yo cuando escribí el Factor Einstein, yo fui a Nueva York y localicé la casa donde Albert Einstein firmó una carta para animar a Roosevelt a construir la bomba atómica. Yo me leí sobre mecánica cuántica, que yo no tengo ni puñetera idea, que soy de letra, y me fascinó, aprendí un montón. Ya se me ha olvidado casi todo, pero eso se me ha quedado ahí, ¿no? Es decir, voy aprendiendo de cada novela pues mucho, ¿no? Eso creo que es muy enriquecedor, ¿no? Para el autor, ¿no? Yo sería incapaz ahora de aprender sobre mecánica cuántica, ya te lo advierto. Bueno, pero también me ayudaba, es lo que tú decías, te ayuda a entender a tus personajes y cómo piensas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, para acabar, si queréis alguna pregunta, que no seamos solo... Imaginaros que soy escritores y periodistas ¿De perdón? Para que se oiga en el... Va a preguntar un escritor. Sí, Decía que imaginaros que soy escritores y periodistas en el mundo, si llegamos, del año 2100, por ejemplo, 2120, si no ha caído el meteorito o no se ha liado la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Mientras tanto. Y entonces, soy escritor de novela histórica. Es una pregunta difícil, a lo mejor me decís, pues mira, pues no, pero vamos a pensar un poco, ¿no? Y ahora tenéis que escribir sobre esta época. Lo digo porque los registros que tengáis actualmente sobre el pasado, podéis a lo mejor, conociendo el presente, podéis tenerlo dentro de 100 años, ¿no? Cuando estéis por ahí. Entonces, en el caso de Andrés, que hablaba de perdedores, y yo creo que estamos todos de acuerdo, que son siempre personajes mucho más interesantes. Tenemos ahora mismo un lío montado enorme, y en el que no se sabe muy bien quién va a ser el perdedor. Todavía no se sabe muy bien. Igual es Putin, igual es... Lo que sí tenemos muy claro es que hay una serie ahí de secundarios. Están los cómicos, está un cómico profesional como es Zelensky, está un cómico sin gracia como es Boris Johnson, está el cómico, el payaso de las bofetadas, que antiguamente de los payasos era el Augusto, el que se llevaba todas las tortas, que es Macron.
siempre se ríen de él. Y entonces, ¿cuál de esos personajes a lo mejor le interesaría más a Andrés? Si le gustaría hacer una novela de esta época, ¿cómo centraría el asunto? Además, una época en la que vivimos, yo creo, una dictadura en la que todavía no nos hemos dado cuenta, donde nos espían el móvil de la manera más a cara de perro que puede existir, ¿no? Ahí está el Jerry y el Ruby, y ahí están los amigos independentistas también con el Pegasus, en fin, que es una época apasionante. Yo creo que para un autor de dentro de 100 años tiene que ser esta época apasionante. Además, el caso de Andrés, igual que en la Rusia, pienso yo, de la revolución, había un Kerensky que se podía asimilar un poco como Adolfo Suárez, que podía ser un secundario interesante, que yo creo que no se ha novelado mucho sobre Kerensky, pienso yo. Y sin embargo, lo que pasa es que Kerensky se enfrentó, igual que Suárez se enfrentó a lo mejor con un Julio Anguita, que no tenía nada que ver, pues a lo mejor Kerensky se enfrentaba con un Pablo Iglesias de la época, que entonces era algo bastante más peligroso, ¿no? Bueno, dejo ahí un poco el tema sobre Rusia, perdedores y tal, y para Paco y luego a Félix. Para Paco, igual, ¿no? Dentro de 100 y pico años, ¿qué rey podría ser más interesante? Bueno, Juan Carlos está clarísimo, está clarísimo, pero igual que Carlos III estaba clarísimo y tú has elegido al otro, a Felipe V, a Fernando VI, perdón, pues a lo mejor te interesaba uno que parece más mediocre como es Felipe VI. Más mediocre, no sabemos lo que podrá ser de aquí a... No sabemos. Lo que quiero es excitaros un poco la chispa de escritor, de analista, ¿no? De analista de estas realidades que a lo mejor puede interesar en el futuro. Hombre, que lo pregunte un escritor como tú, pues es fantástico. Y luego Félix, pues exactamente lo mismo desde el punto de vista periodístico, la trayectoria impresionante, la gran experiencia que tiene también en medios, ¿no? El olfato ese periodístico, qué personaje, lo voy a poner en el pellejo de Chávez Nogales, por ejemplo, y se ve a alguien bueno en esta época, porque para Chávez Nogales eran todos malos, bueno, malos, en el sentido que eran todos como eran en la época. Si hay algo que se salve, a lo mejor, si le aparece Dios, el ángel creo que era a Job, no me acuerdo de quién era, dice, si encuentro a 10 justos, vamos si encontramos a alguien justo, a 5, a 4, a 2, a 1, a ninguno. ¿Vale? A ver qué pensáis, si os parece que queréis contestar y si no... Sí, hombre, claro. Claro. Bueno, Kerensky es verdad que puede ser un poco como Suárez, lo que pasa es que Suárez al final parece que todas las partes han llegado al consenso de que lo quieren y lo adoran también porque, bueno, pues ya dejó la política y ya murió. Kerensky no fue finalmente querido por ninguno de los dos bandos, por los bolcheviques que lo consideran demasiado blando y por los monárquicos porque es el hombre que al final que acaba con el que firma el final de la monarquía de los romanos, ¿no? Yo de los personajes que has citado ahora, de los políticos, a mí me interesa más la gente de infantería, la gente de a pie que se mueve en ese mundo, ¿no? Que tienen que buscar la épica dentro de sí mismo y dentro de su propia miseria o de su propia condición de perdedor para seguir sobreviviendo. Pero de los políticos que han mencionado, hoy por hoy, como no tenemos perspectiva, es difícil, ¿no? Pero a mí, a priori, si tuviera que escribir algo ahora mismo, creo que el más interesante de todos los que has mencionado es Zelensky. Es el que más me parece. Putin es demasiado frío, conocemos ya muchas cosas sobre él, no creo que nos dé sorpresas en cuanto a lo personal. Boris Johnson tampoco, Macron más o menos sabemos mucho, pero de Zelensky en realidad yo creo que no se sabe nada. Es decir, de hecho Zelensky sería un desconocido si no hubieran invadido su país, ¿no? Entonces un tío que ha sido cómico, que ha sido, sí, vale, que está haciendo una labor de comunicación estupenda, pero aún no le hemos visto las grietas a Zelensky. Quizá la grandeza del todo tampoco, ¿no? Y nos puede sorprender a alguno. Pero hoy por hoy, si yo tuviera que escribir una novela en la que los protagonistas fueran los políticos, ¿no? Los dirigentes ahora mismo de la guerra, yo creo que sería Zelensky. Y aunque te conteste Paco ahora que le has preguntado del rey, para mí es mucho más interesante desde el punto de vista literario la figura del rey Juan Carlos que la del hijo ahora mismo, porque tiene muchas más aristas. No quiere decir que el hijo probablemente será un rey estupendo y creo que lo está haciendo bastante bien.
pero como personaje literario humano, arista con fallos y que además vivió una época en la que quizás no se podía hacer de otra forma, era el rey que hacía falta en esa época. Es que el mundo ha cambiado mucho al mundo que vivió el rey Juan Carlos. Quizá aquí entramos en otro debate. No quiero con esto defender, y o sea, el rey Juan Carlos se ha equivocado, tiene que dar todas las explicaciones posibles y tal, pero creo que en esa época el rey que hacía falta era el rey Juan Carlos, igual que hacía falta un tipo como Suárez y como Felipe González o Carrillo, gente que se movían en un mundo donde al final había que ser un trilero, ¿sabes? Y negociar. Que en realidad es como es la vida, en realidad, que no es ni blanco ni negro, es oscuro. Perdona que me meta en tu respuesta. No, al contrario, permíteme que yo haga lo mismo y haga un contrapunto. Mira, yo me quedaría como personaje en esta época, antes de hablar de aquí de los que me has propuesto, yo me quedaba con Boris Johnson. Porque Boris Johnson me parece un personaje tan absolutamente excéntrico, catastrófico Eso sí es y cierto. nefasto, Sí. estrafalario. O sea, Boris Johnson está además en la tradición de los mejores autores de humor ingleses. Yo, incluso americanos. Yo me imagino a Tom Wolfe escribiendo sobre Boris Johnson y sería glorioso. La gente así haciéndolo. Es decir, Boris Johnson para mí me parece un tío en ese sentido para sacarle mucho partido en muchos niveles. Y luego, mira... Exactamente, es que esa Inglaterra cogni de Londres, es que es esa Inglaterra que no deja de ser bastante, pues ¿cómo te puedo decir? Que lo que es lo que es un hooligan bronca, que de los que se hincha de cerveza antes de ver el partido y se pinta la cara, es que es así, que no hay nada más detrás de él. Y bastante está aguantando, ¿no? Yo creo que aguanta la pandemia y lo que está aguantando, pero en fin, y porque también es verdad que los laboristas no tienen ahora... Parece que empiezan a construir un liderazgo diferente, pero desde luego el líder anterior, ahí lo veíamos que era un desastre, por supuesto. Pero mira, y ahora, también como contrapunto, yo me quedo con Felipe, pero voy a explicar por qué. Porque Juan Carlos, efectivamente, una época de negociación y demás, pero a Juan Carlos lo tiene todo muy fácil. Me refiero fácil, que le permiten... gobernar, le permiten muchas cosas y él mismo toma la iniciativa, las hace, y ese marco, claro, empieza a fallar cuando empiezan a descubrirse las cosas, cuando llega Felipe no tiene en absoluto nada a favor de lo que tenía su padre. Es cierto, es decir, sí. Felipe está convirtiendo su debilidad en fortaleza porque está aguantando para ser un jefe del Estado en comparación con otras monarquías europeas, con las prerrogativas que tiene y los límites constitucionales que tiene, está aguantando lo que no lo ha escrito. Es más, tenemos, independientemente de esta última medida de transparencia, pero está siendo alguien absolutamente estricto en lo que supone y representa el cargo institucional que ocupa la corona, ¿no? Juan Carlos no, Juan Carlos, claro, tiene muchas más posibilidades desde el punto de vista literario, ¿no? Literario, claro. Pero escúchame, pero yo creo que también tiene muchas posibilidades literarias Felipe, incluso más, por eso te decía, porque Felipe está en un estado de debilidad absoluto y Juan Carlos está en un estado de fortaleza absoluto, es decir, la fortaleza de Juan Carlos la convierte en debilidad o la derrocha en debilidad y así acaba. Pero es que el ejercicio diario de Felipe para convertir la situación que tiene tan compleja en algo que todavía siga ahí, y más con el camino que tiene por delante, con la sucesión y volvamos a tener una reina. Entonces, a mí me parece más atractivo el ejercicio de dificultad desde el punto de vista literario de Felipe que no la facilidad que se pueden contar, ya ves tú. Bueno, se pueden contar. lo que puede contar es tremendo, ¿no? Juan Carlos, ¿no? Entonces, era un poco el contrapunto de lo que estábamos comentando, ¿no? Bueno, como me interpela a mí también. Bueno, yo lo primero, si nos vamos a un siglo después, yo creo que a mí lo que más me interesa ahora mismo y periodísticamente, en la medida que puedo, también mirando para atrás, yo me crié viendo V y creo en la resistencia, ¿no? La resistencia, los que estamos aquí resistiendo, abriendo de libros, que resistimos creyendo todavía en el conocimiento, en la tradición occidental que viene de Roma, pasa por Grecia, pasa por el cristianismo, llega hasta la Ilustración, llega hasta nosotros. Esa línea, ¿no?, digamos, que está amenazada por tantísima barbarie de distinto tipo y de distintos polos, ¿no? Creo que ahí hay muchos héroes de la retaguardia, que quizás no son los que vemos más en los telediarios, pero mucha gente haciendo
cosas desde la ciencia, desde las humanidades y tratando de defender todavía ante la amenaza y las cancelaciones y eso, pues las polarizaciones y radicalizaciones y el idealismo que tanto está también en la novela de André, que creo que es muy peligroso, ¿no? Y después creo que eso sería una novela coral sobre esa gente que en un periodo de transición tan complicado como el actual resistía, ¿no? Creyendo en eso. Y después sobre los personajes, en el caso de Rusia, que creo que es un tema, creo que las democracias permiten, cuando funcionan bien, una democracia liberal permite vivir bien, pero da muy pocos personajes novelísticos, porque la gente está en las cruces y eso no es muy novelístico. O está de viaje, no está en el frente, que es donde está, ni está espiando. Está, bueno, espiando ahora también. En las democracias también se espía. Es que el espionaje ha perdido mucho romanticismo, ¿eh? Sí, ahora espían a rusianos. La tecnología ya no tiene mérito. Ahora espían a gente que no lo merece. Con un teléfono antes era mucho, antes tenías que ir y jugártela. Sí, pero no lo podías hacer desde tu casa. Para espiar tenías que jugártela, ¿no? Tenías que irte a un sitio. Y en eso creo que, claro, que en una invasión como la de Rusia sobre Ucrania, pues evidentemente el perfil de Zelensky, que yo me acuerdo cuando llegó a la presidencia, que lo trataban, leía los periódicos, era poco menos que había llevado un bufón, ¿no? Era más bien un Pepe Grillo a la italiana, una cosa que había llegado un tío del... Y ahora, claro, de repente en unos meses, lo que dice también, que después ya le aparecerán las grietas, porque al final, eso al final son ilusiones, ¿no? Esas imágenes, pero es cierto que está teniendo una actitud heroica y muy inteligente a la hora de defender a su país, ¿no? Y a su patria. Comunicar muy bien, ¿eh? Y Putin también es un personaje absolutamente novelesco, ¿no? Es un malo bueno, es de los malos que además tienen capacidad de seducción, capacidad de utilizar, como decíais antes, su propia historia para ponerla al servicio de sus intereses, tiene sueños de grandeza, es un malo peligroso, vamos. Es un malo de James Bond. Si no es más malo porque tiene un producto interior bruto muy bajo, si no sería muy malo, ¿no? Y después en el dilema de yo Juan Carlos, escribir yo Juan Carlos o yo Felipe, ¿no? Yo me quedaría con la distópica y haría de la princesa de Asturias una más. A ver por dónde nos va, especular un poco, a ver si la resistencia aguanta o si nos vencen los malos. Qué bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues concluimos. Muchísimas gracias, yo creo que lo hemos pasado, yo por lo menos lo he pasado. Sí, Alberto, perdona, que no te había visto. No molesté ninguna. Está relacionado, pues, sabéis que la nueva ley de educación pues se carga la historia, la enseñanza de la historia desde el siglo XIX prácticamente hacia atrás, ¿no? ¿Pensáis que los novelistas históricos estáis llamados a ser los que rellenéis el hueco de las futuras generaciones para saber algo de historia, si es que esta ley va adelante, que todavía ya veremos, ¿no? Desde el momento en que oficialmente ya en el mundo educativo quieren o pretenden que todo lo anterior no tenga importancia en el aula o no tenga importancia en el conocimiento de los jóvenes, ¿pensáis que ese hueco se puede llenar? ¿Y la gran responsabilidad que supone eso para un novelista histórico? Yo creo que es una reflexión muy buena que estás haciendo, pero creo que decirte que sí de algo sería absolutamente pretencioso. Yo creo que al contrario, me da a mí la impresión de que más tarde o más temprano va a haber una revisión de toda esta cultura woke que tenemos ahora, woke por ser pedante, woke, de toda esta cultura que tenemos ahora mismo absolutamente fuera de la realidad, de la calle, ¿vale? Esa cultura que nace en estas universidades americanas y que tanto daño está haciendo para todo, yo creo que va a haber un momento en que vamos a pararnos, vamos a revisar y vamos a volver otra vez a determinadas cuestiones, porque es evidente, porque precisamente el proceso está en paralelo al desarrollo de la digitalización, pero la digitalización, que tanto se habla y con tan buenas cosas, la digitalización también corre el riesgo de hacernos gilipollas. Yo creo que va a llegar, perdón por la expresión, y yo creo, y hay muchas cosas malas. Lo que pasa es que siempre acostumbramos a destacar en la agenda habitual, y más los periodistas, yo me incluyo en esa agenda, buscamos lo bueno de la evolución tecnológica, la digitalización, por supuesto. Pero no, yo creo que va a llegar un momento en que las cosas van a parar, si van a caer por su sentido, porque hay cuestiones de base que afectan ya al sistema.
y políticamente acabarán afectando al sistema y políticamente nos llevarán a lo mejor a sitios que desde luego no queremos ir, pero que van a ser reacción contra cosas que están ocurriendo. Entonces, yo creo que todo eso, yo creo que no va a ser otra cosa que la novela histórica, y ya en otro marco más concreto, como el que estás contando, pues sí ayude y sea indispensable en los planes de estudio, por ejemplo. Hombre, en un plan de estudio, unas memorias de Adriano de Jursenar era imprescindible. Yo sé que me he ido muy alto, pero quiero decirte, pero hablo de eso, ¿no? Y siempre imprescindible porque además facilita, también es verdad que facilita la enseñanza de la historia a muchos alumnos y a mucha gente joven que se la atraganta, igual que hay gente que se la atraganta las matemáticas, se la atraganta la historia, ¿no? Pero en fin, eso ya será un tema de educación, ahí yo no me siento autorizado para ir más allá. Yo creo que eso, ya estoy de acuerdo, yo creo que es una responsabilidad demasiado grande para un novelista, que al final nuestra función no es esa. Quizás sí, al leer una novela, uno al leer la novela de Paco puede interesarse por el siglo XVIII y puede ser una puerta de entrada. Alguien al leer mi novela puede interesarse por Rusia y es una puerta de entrada para aprender historia, eso sí. Pero claro, cuando tú te sientas a escribir no puedes pensar eso, es decir, tú tienes que simplemente contar una buena historia. Además, insisto, creo que esa es una responsabilidad demasiado grande para un novelista y creo que además eso sería una equivocación. Yo a lo mejor soy muy idealista, pero me cuesta creer que eso se vaya a llevar a cabo, es decir, que no te enseñen historia. Soy un apasionado de la historia, yo me bebía los libros de texto de historia. Cuando antes se compraban los libros, supongo que ahora también, antes de empezar el colegio, yo veía de historia y me ponía, me encantaba, veía las fotografías, los dibujos de los caballeros medievales, todo eso. Me ponen los vellos de punta, recordarlo, es que me fascinaba y me sigue fascinando. Y a mí me cuesta mucho creer y me daría mucha pena pensar que eso no va a seguir sucediendo. Es decir, que le van a hurtar a los niños esa posibilidad de disfrute, de aprender a los niños, a la gente. Me parece tremendamente triste si es así. Bueno, yo sobre eso ya por acabar, yo creo también que hay una demanda cada vez mayor de no solo de novela histórica, sino de divulgación histórica. En los periódicos, a mí yo que escribo reportajes de divulgación histórica, y en revistas cada vez te piden de más sitios y cada vez hay como... Al final, cuando a la gente le quita algo, pues por otro lado sale, pero yo creo que la enseñanza arreglada de manera cronológica o de manera, digamos, como un cosmos, ¿no? Porque al final leer novelas es un poco caos, ¿no? Leer un periodo, leer otro, al final esa enseñanza de algún modo tiene que estar. Entonces, yo creo que cualquiera que tengamos una formación, que hayamos valorado ese tipo de conocimientos, estamos ahora mismo espantados de la posibilidad de que pueda ocurrir eso, ¿no? Sinceramente, y no creo que la novelística pueda suplir eso, es imposible. Bueno, pues nada más, concluir, mañana continuamos aquí el ciclo, gracias a todas las personas a las que habéis venido, también a las personas que nos vean a través de YouTube o de los canales de distribución de la charla de esta tarde, y mañana seguimos acabamos ya la Semana del Libro con un taller de dibujo para niños que la verdad que ha sido un éxito, es sobre Harry Potter, que ahí es un aval siempre y que repetiremos también el día 14 de mayo ante la altísima demanda, pues habrá que hacer otro para que todos los niños puedan disfrutarlo. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias.